Bienvenidos a un nuevo relato de misterio y terror. Hoy viajaremos a un rincón olvidado por el tiempo, donde una familia escondió por generaciones un secreto oscuro, un secreto manchado de sangre. Todo comenzó en 1983, en una vieja mansión de arquitectura gótica, oculta entre los densos bosques de Blackwood. La familia Whitmore, descendientes de antiguos ocultistas, vivía allí desde tiempos inmemoriales. A ojos del pueblo, eran una estirpe de eruditos solitarios, pero en las sombras se hablaba de sacrificios, de rituales prohibidos, de un legado maldito que se transmitía de generación en generación. Los habitantes del pueblo evitaban mirar en dirección a la mansión cuando pasaban cerca. Los pocos que habían entrado a trabajar en sus tierras regresaban pálidos, con miradas vacías y labios sellados por el miedo. Una joven doncella, antes de desaparecer para siempre, balbuceó entre sollozos que había visto ojos en la oscuridad, observándola desde las sombras. Fue una noche de noviembre cuando el horror comenzó a desatarse. Un espeso manto de niebla cubrió la región, como si la propia naturaleza tratara de ocultar lo que estaba por suceder. Primero, desapareció un joven cazador, luego, una familia entera. Nadie encontró sus cuerpos, solo rastros de sangre en la espesura del bosque, extraños símbolos tallados en los troncos de los árboles. El terror se extendió por Blackwood como una enfermedad silenciosa. Susurros entre los habitantes, miradas esquivas. Todos sabían la verdad, pero nadie osaba pronunciarla en voz alta. Los Whitmore estaban detrás de todo, y sin embargo no había pruebas, solo miedo. Entonces llegó Samuel, un detective marcado por las cicatrices de casos sin resolver, un hombre perseguido por su propio pasado. Había seguido una serie de asesinatos rituales por diferentes partes del país, todos con el mismo patrón: desapariciones en noches de niebla, símbolos ocultistas y la mansión de los Whitmore como un vértice sombrío. Con el ceño fruncido y la mirada de quien ha visto demasiado, Samuel recorrió el pueblo. Observó el miedo reflejado en los ojos de los habitantes, sintió el peso del silencio. Sabía que debía entrar a la mansión, sabía que allí encontraría las respuestas que buscaba, y también sabía que podía no salir con vida. La noche en que Samuel se adentró en la casa de los Whitmore, la luna estaba oculta tras nubes espesas. La puerta de roble se dio con un crujido. El aire olía a cera derretida, a humedad y muerte. Las paredes estaban cubiertas de escrituras en un idioma antiguo, trazadas con una precisión enfermiza. En el centro del gran salón, un círculo ritual, rodeado de velas ennegrecidas, titilaba con un resplandor maligno. Alrededor, huesos humanos dispuestos con meticulosa exactitud, algunos aún frescos. Un escalofrío recorrió su espalda cuando sintió una presencia. Una sombra emergió de la oscuridad. Era el patriarca de la familia, Elijah Whitmore, alto y demacrado. Sus ojos reflejaban una locura que trascendía generaciones. Su voz, un murmullo que parecía venir de múltiples gargantas a la vez. «Has visto demasiado», susurró. Samuel intentó reaccionar, pero fue demasiado tarde. Un grito ahogado se perdió en la noche. Desde entonces nadie lo volvió a ver. Algunos dicen que su espíritu vaga entre los árboles de Blackwood, atrapado en una condena eterna. Otros aseguran que, en las noches de niebla, aún se pueden escuchar susurros y lamentos provenientes de las ruinas de la mansión. La oscuridad nunca desaparece por completo, y en Blackwood las desapariciones continúan, quizás. Los Whitmore nunca se fueron. La historia de los Whitmore no terminó con la desaparición de Samuel Greaves. En realidad, aquella noche fue solo el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que ni siquiera los habitantes de Blackwood podrían haber imaginado. Tras la desaparición del detective, el pueblo entró en un silencio aún más profundo. Las desapariciones continuaron, pero ahora de manera más sutil, como si la maldición hubiera aprendido a ocultarse mejor. Los símbolos en los árboles se volvieron más frecuentes, y la niebla parecía envolver el bosque con mayor intensidad.
como si la propia naturaleza estuviera conspirando con los Whitmore. Años después, en 1927, una joven historiadora llamada Eleanor Blackwood llegó al pueblo. Era descendiente de una rama lejana de la familia Whitmore, aunque ella lo ignoraba. Había venido a investigar la historia de la mansión y las leyendas que la rodeaban, movida por una curiosidad académica y un deseo de desentrañar la verdad. Eleanor era escéptica, racional, y no creía en las supersticiones que envolvían a su familia. Pero Blackwood tenía otros planes para ella. Desde el momento en que pisó el pueblo, algo cambió. Los habitantes la miraban con una mezcla de miedo y reconocimiento, como si hubieran visto un fantasma. Eleanor ignoró las miradas y se adentró en el bosque, decidida a llegar a la mansión. Lo que encontró allí no era más que una ruina cubierta de hiedra y maleza, pero el aire aún olía a cera derretida y algo más, algo que no podía describir. En el interior, las paredes aún conservaban las escrituras antiguas, aunque ahora estaban cubiertas de musgo y tierra. El círculo ritual seguía allí, pero las velas habían sido reemplazadas por huesos de animales y ramas secas. Eleanor sintió una presencia que la observaba, pero cada vez que se giraba no había nadie. Sin embargo, en el centro del círculo encontró un diario. Las páginas estaban manchadas de sangre y escritas con una letra temblorosa. El detective había documentado todo lo que había visto y aprendido durante su investigación. Hablaba de rituales ancestrales, de una entidad antigua a la que los Whitmore servían y de cómo la familia había pactado con algo que no era de este mundo. La última entrada decía: no hay escapatoria. Ellos están en las paredes. Ellos están en la niebla. Ellos son la niebla. Eleanor sintió un escalofrío, pero antes de que pudiera reaccionar, la niebla comenzó a filtrarse por las grietas de la mansión. Las sombras se movieron y una voz susurró su nombre. Era una voz familiar, como si la hubiera escuchado en sueños. Intentó huir, pero las puertas se cerraron de golpe. Las paredes comenzaron a sangrar y las escrituras antiguas brillaron con un resplandor enfermizo. En ese momento, Eleanor entendió. No era una simple historiadora, era la última pieza del ritual. Los Whitmore la habían estado esperando. Su sangre era la clave para completar el pacto que habían iniciado siglos atrás. La niebla la envolvió y las sombras la arrastraron hacia el círculo. Su último pensamiento fue una pregunta: ¿cuánto tiempo llevaría su nombre en desaparecer de los registros históricos? Desde entonces, la mansión ha permanecido en silencio, pero en las noches de niebla, los habitantes de Blackwood juran escuchar susurros y risas provenientes del bosque, y aunque la familia Whitmore nunca más fue vista, la niebla sigue llegando cada noviembre, más espesa que nunca. La oscuridad nunca desaparece por completo, y en Blackwood el pacto sigue vigente. Quizás los Whitmore nunca se fueron, quizás nunca se van. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a Historias en las Profundidades para más relatos de terror. Nos vemos en la próxima. Si es que la oscuridad no nos atrapa antes.